Hola, hoy hablaremos de epidemiología de las enfermedades transmisibles durante el envejecimiento. Tenemos que partir de que la enfermedad tiene una fecha de inicio, una fecha de recuperación. Es decir, el ciclo que ocurre en la enfermedad transmisible siempre va a tener una fecha de inicio y una fecha de terminación. Para este caso, tenemos 10 episodios, 10 episodios de enfermedad que están marcadas cada una por una línea horizontal. Las flechas hacia abajo indican el momento en que ocurre la enfermedad, en que inicia la enfermedad. Las cruces son el momento en que fallece la persona y las flechas hacia arriba son indican el momento en que se ha recuperado o se ha sanado la persona. En el primer caso vemos que la enfermedad empezó en este mes de octubre de 1990, se prolongó hasta que falleció en el mes de septiembre de 1991. En el caso 2 también falleció en un periodo más breve y también empezó en octubre, pero falleció después en alrededor de marzo. Todos estos casos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos iniciaron en el mes de octubre. Hubo tareas que iniciaron antes del mes de abril del 91 y hubo uno que inició antes de septiembre del 91. Unos se prolongaron durante todos los periodos, ¿sí? Y otros simplemente tuvieron una breve duración. Esto es un gráfico genérico que nos permitirá y que les permitirá a ustedes hacer varios ejercicios. El primer ejercicio es incidencia de la enfermedad a octubre del 91. El segundo ejercicio del 90. El segundo ejercicio es cuál es la prevalencia de la enfermedad en abril del 91, cuántas personas están enfermas. Y el tercer ejercicio es cuántas personas están enfermas al final de septiembre del 91. Enfermedades transmisibles. ¿Qué es una enfermedad transmisible? Las enfermedades transmisibles son enfermedades que se caracterizan por diversas manifestaciones clínicas generalmente asociadas a fiebre, a deterioro del estado general, causadas por una infección, entendiendo como infección el proceso de la invasión o multiplicación de un agente causal en un huésped susceptible. Se presentan entonces tres condiciones. Una, que haya un huésped susceptible, es decir, una persona a la cual se le pueda transmitir y padecer esa enfermedad. Dos, que haya un agente, una bacteria, un virus, un parásito, que efectivamente ingrese al cuerpo del huésped. Y tres, que haya un mecanismo por el cual ingrese el cuerpo del huésped. Eso se llama la trilogía epidemiológica y ya ahorita hablamos de eso. Entonces, para que las manifestaciones clínicas se den, debe ocurrir que el agente invada a las personas, invada el agente, el huésped susceptible, se multiplique y ejecute las diferentes actividades biológicas que terminan conduciendo a las manifestaciones clínicas. Por el contrario, hay infestaciones que son enfermedades producidas por agentes que no ingresan al organismo, sino que permanecen en la superficie y que pueden transmitirse a otro huésped. Las infecciones, entonces tenemos infecciones por virus, como el coronavirus, como la varicela, como el sarampión. Tenemos infecciones por bacterias, como las infecciones urinarias, las neumonías, la difteria, el tétanos. Tenemos infecciones por parásitos, como la infección por amibiasis y las infecciones asociadas a la malaria y a la trypanosomiasis y otras enfermedades. Mientras que la infestación se genera, ¿sí?, por la adherencia, la adhesión, la proliferación de diversos agentes que no entran al organismo,
¿sí? Y que no introducen en el organismo, sino que se mantienen en su superficie. Estas infestaciones son más frecuentes en algunas condiciones económicas, en algunas condiciones sociales, en algunas condiciones de conductas, hábitos y comportamientos personales y están caracterizadas fundamentalmente por la escabiosis y por la pediculosis, es decir, chinches y los piojos. Tenemos igualmente el concepto de enfermedad infectocontagiosa, que es la enfermedad que se transmite de persona a persona por un contacto cercano, un contacto directo entre una persona y otra. El contacto, el contacto es directo entre las dos personas y no estamos hablando en esa enfermedad infectocontagiosa la infección, la transmisión por elementos contaminados, como en el caso del tétano. El tétano se transmite de una persona a otra, o del suelo a otra, o de un animal a una persona, ¿sí? A través de elementos contaminados que entran en contacto con las mucosas o con las soluciones de continuidad con las heridas en la piel o en alguna otra parte. Por eso es frecuente el tétanos en las comunidades indígenas en donde las técnicas de control de las infecciones, las técnicas asépticas no son el fuerte y las condiciones en que se vive y se atienden los partos y demás, entonces dan fácilmente la exposición a la contaminación de los elementos usados durante la atención del parto, que finalmente es un procedimiento sangrante que eh, hace la apertura de las vías de entrada de este agente que es el tétanos. Pero una persona con tétanos no se la transmite a otra a no ser que haya contacto directo con la sangre en una condición abierta. Generalmente no ocurre así y es eso. Entonces la enfermedad infectocontagiosa se transmite de una persona a otra. El caso típico, pues ustedes lo están viviendo igual que yo, que es el coronavirus. Pero tenemos muchísimas infecciones que han transcurrido a lo largo de eso. Las infecciones pueden ocurrir por la invasión a través de varias cosas. Hay una, es la colonización. La colonización es el agente que se mantiene en la superficie del huésped sin producir una respuesta inmunitaria, sin producir una respuesta violenta. Digamos, la colonización de heridas pequeñas o heridas medianas que presentan unas secreciones purulentas caracterizadas por un color y por un olor característico, pero que esas infecciones, esa infección, hay una multiplicación de esas bacterias en el área de la herida, ¿sí? Como es el caso en los ancianos de las heridas causadas por la presión durante la estancia y el mantenimiento de la posición acostado o sentado, en donde empieza a presentarse esas úlceras de presión y posteriormente la denudación de esas áreas y la colonización por bacterias allí a nivel local que requieren un tratamiento y un cuidado y no requieren necesariamente un manejo sistémico. La contaminación es la presencia de agentes vivos en prendas de vestir, en utensilios, en artículos, en camas, en camillas, en mesas o en instrumentos, aparatos y equipos, y es la que se hace cuando se produce es la que se evita cuando se produce la desinfección en todas las instituciones de salud. ¿Sí? También puede haber contaminación de agua, leche y alimentos, y entonces estaríamos hablando de infecciones transmitidas por alimentos y se llaman las infecciones alimentarias. Debemos dar cuenta clara de que la enfermedad epidemiológicamente, perdón, de que la enfermedad infecciosa no ocurre por azar ni por malas. Es un fenómeno dinámico y que obedece a unas leyes biológicas y sociales. Esas leyes biológicas y sociales hacen que la propagación de la infección dependa, por un lado, de que las personas estén expuestas y por el otro lado, de que tengan una mayor o menor susceptibilidad. De tal manera que no todas las infecciones y todas las epidemias y todas las enfermedades
endémicas tienen una distribución ni por azar ni por ocurrencias fortuitas, sino porque hay unos elementos biológicos, hay unas leyes biológicas en donde se ataca, donde las infecciones atacan primero al susceptible y segundo a la persona que tiene una mayor vulnerabilidad frente a él. Serán víctimas de... Así tenemos que la distribución epidemiológica de ciertas infecciones afecta con mayor severidad a las personas más desfavorecidas, quienes están más expuestos al contagio de aguas que con pobre tratamiento, las personas que viven en zonas marginales, en zonas sin servicios públicos, que tienen que disponer de agua regalada, de agua obtenida de pozos, de agua obtenida de aljibes, de agua obtenida de ríos, sin ningún tratamiento. El agua es un vehículo por excelencia transmisor de diferentes agentes biológicos que causan enfermedad diarreica, y la enfermedad diarreica está asociada a procesos de desnutrición, está asociada a dificultades en la generación de respuestas inmunológicas y se va convirtiendo esto en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo que se repite y vuelve y se repite y se hace perpetuo. Entonces hay que entender que desde la epidemiología las enfermedades no ocurren por azar. Ocurren porque la enfermedad transmitible es el resultado de una interacción entre los tres elementos que decía ahora, el ambiente, el huésped y el agente. En algunos casos tiene que haber un vector, es decir, un mecanismo por el cual el agente infeccioso entra en contacto con el huésped. Es un mecanismo por el cual el agente infeccioso mantiene su vitalidad aunque no esté contagiando al huésped. Algunos con mayor tiempo, otros con menos tiempo, pero todos debemos entender que el ambiente no es solamente el aire y el agua, son las condiciones económicas, las condiciones ecológicas, las condiciones de vida, las condiciones sanitarias, las condiciones de conducta personal, el tipo de hacinamiento, el tipo de desplazamiento, la intensidad con que las personas se exponen a uno u otro agente. El agente está caracterizado biológicamente como, ya lo había descrito, como bacterias, virus, parásitos, etc. Y el huésped entonces tiene unas características propias que lo hacen con mayor o menor susceptibilidad. Aquí entra el concepto de riesgo al respecto, ¿sí? Entonces recuerden, el vector está en el centro, ¿sí? Y es el que hace que la gente se vincule o bien con el ambiente o bien con el huésped. El huésped con el ambiente, el huésped con el agente y entre todos se construye esa situación. Y esa situación, repito, no es por azar, no es por de buenas o por de malas, es una situación que está determinada por esos elementos sociales, esos elementos económicos y esos elementos vitales que están allí. La historia de la natural de la enfermedad entonces nos habla de qué pasa con la enfermedad desde el momento en que empieza la flechita hacia abajo hasta cuando se resuelve. Hay enfermedades de mayor duración, infecciosas de mayor duración, como la enfermedad de Hansen o la lepra, que pueden transcurrir perfectamente 20, 30, 40 años, ¿sí? Desde los primeros síntomas hasta unos síntomas y un compromiso severo de las personas. Hay otras enfermedades que cursan rápidamente desde la exposición hasta la muerte, como el meningococo. Hay personas que en 6 horas, en 12 horas, tienen una dificultad seria en su salud y fallecen. O el cólera, desde el momento del contagio hasta el fallecimiento, pueden transcurrir 24 horas y esa es una situación muy, muy, muy urgente. Entonces, la historia natural, hay que conocer la historia natural de la enfermedad para tomar las precauciones, las prevenciones y los asuntos que deben orientar la conducta de las personas, la conducta de las personas susceptibles, la conducta de los responsables de la salud, la conducta de los responsables sociales, económicos y políticos de la población para poder determinar entonces las medidas y las acciones que se deben hacer. Dentro de la historia natural de la enfermedad, entonces, el proceso se inicia con la exposición
del huésped a un agente causal, ¿sí? Pero hay un antes de la enfermedad. Ese antes de la enfermedad nos explica en gran medida cómo es la distribución de la enfermedad, cómo va a ser la severidad de la enfermedad en el paciente afectado y cómo van a ser todas las medidas y acciones para evitar su propagación. ¿Sí? Ese periodo se llama periodo prepatogénico. El periodo patogénico es que una vez ocurre la infección, se generan una serie de cambios en el individuo, ¿sí? Para habilitar la expresión clínica. Es decir, el horizonte clínico es aquel que se presenta una vez ha ocurrido la infección, una vez han ocurrido las primeras reacciones y se empiezan a presentar los síntomas. Es decir, clínicamente se evidencia la enfermedad. ¿Sí? Y en todos estos procesos hay que entender que hay procesos de intervención para suprimir la enfermedad o para prevenir la enfermedad en esos aspectos. Entonces estamos en ese momento de la historia natural de la enfermedad y luego vienen los elementos de resolución. Conocer los eventos previos a la enfermedad es saber cuáles son las acciones de prevención primaria que se desarrollan y están encaminadas a proteger a las personas específicamente de esa enfermedad, pero están también encaminadas a promover conductas saludables, actividades sanitarias positivas que disminuyan el riesgo, no solamente de adquirir esa enfermedad, sino de adquirir otras enfermedades. La prevención secundaria entonces hace referencia a que se toman acciones para evitar un daño mayor. Evitar un daño mayor. Entonces, si la persona se enferma e iniciamos un tratamiento apropiado, científicamente basado en evidencia y oportuno en la intensidad y momento en que se requiere, ¿sí? Es decir, el momento apropiado a la persona apropiada, en las cantidades y en las dosis apropiadas, por las vías adecuadas, entonces en ese momento estamos haciendo la prevención de un daño ulterior. Ya no podemos prevenir la enfermedad, pero sí podemos cortar, por un lado, la cadena de transmisión y por el otro lado, la secuela, la secuencia de enfermedades, de la secuencia de complicaciones y de limitaciones que pueden ocurrir a la persona. Y una vez finalizada la enfermedad, entonces viene un proceso terciario, que es la prevención terciaria, que está enfocada a lograr la reinserción de la persona en las condiciones familiares habituales, en las condiciones sociales habituales, en las condiciones personales habituales, que eso se llama la rehabilitación. ¿Sí? Superando las deficiencias, superando las minusvalías, superando las limitaciones que la infección ha producido en la persona, entonces se establecerán los programas de rehabilitación necesarios y adecuados. Entonces aquí vemos en este cuadro, como antes de la enfermedad, hay una interacción entre la gente, el huésped y el ambiente, ocurre el periodo prepatogénico, ocurre el estímulo, y entonces entre el estímulo y la presentación clínica hay un periodo de latencia, hay un horizonte clínico y posteriormente inician todos los procesos de los signos, los síntomas y se produce el daño. Y el daño va una vez en este momento, entonces la resolución de la enfermedad puede cursar para 3 días o hacerse en estado crónico, o causar la muerte, o recuperar. Y ven más abajo, entonces, los elementos de la prevención, los niveles de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, en el sentido de que la primaria pues, protege a la persona para evitar su enfermedad, la secundaria limita el daño una vez adquirida la enfermedad, y la terciaria garantiza o provee los mecanismos necesarios para la rehabilitación. La cadena epidemiológica es diferente al triángulo, a la triada epidemiológica. La triada es agente, ambiente y huésped. Y la cadena epidemiológica entonces nos habla de que hay un agente causal, ¿sí?
Nos habla de que hay un reservorio, una puerta de salida de la gente, un modo de transmisión, una puerta de entrada en el nuevo agente y una susceptibilidad del huésped. La cadena epidemiológica es la secuencia de elementos que se van poniendo en orden y que van posibilitando la generación de enfermedad en un huésped susceptible. El agente, entonces, es el agente causal. La enfermedad la enfermedad infecciosa se causa por un agente. Es decir, las personas pueden tener unas condiciones de vulnerabilidad, unas condiciones de riesgo, ¿sí?, que hacen que el agente aparezca y pueda causar la enfermedad. Pero algunas personas pueden tener esas condiciones de riesgo, sin embargo, pese a esas condiciones objetivas de salud, económicas, de conducta, de comportamiento, estar debidamente protegidos por un proceso inmunológico, por un proceso inmunitario, por una defensa inmunitaria que es la vacunación. Pues la vacunación va a garantizar la disminución de la enfermedad o la no presencia de la enfermedad en algunas personas o en la mayoría de las personas, ¿sí? Y el agente causal puede estar presente pero no va a causar infección. Entonces, el agente causal es elemento necesario, insoslayable, para que la infección se produzca. Hay un segundo, hay un segundo aspecto en la cadena epidemiológica que es el reservorio. El reservorio es el mecanismo por el cual el agente ingresa al, al, al huésped. Entonces, por allí se causa la infección, se transmite la infección y una vez el individuo ha tenido la infección, pues tiene una puerta de salida para replicar esa infección. Esa infección de, del agente causal, perdón, el agente causal, el reservorio, del reservorio se transmite por alguna manera, ¿sí?, al huésped. El huésped, que es el número 5, ¿sí?, es susceptible o no, y si es susceptible, entonces vuelve y se replica la infección. Si no es susceptible, la cadena se corta allí. Lo importante es cortar la cadena en alguna de esos elementos, ¿no? Entonces aquí pueden leer con detenimiento en el momento en que consulten la información en el recurso de apoyo, pueden leerlo y entonces van a encontrar cada una de las definiciones con ello. Hay dos elementos que se tienen que tener en cuenta en la cadena epidemiológica. Uno es la infectividad y otro es la patogenicidad. La infectividad es la capacidad de que un agente se aloje y se multiplique. Se aloje y se multiplique. Bien sea por contaminación, bien sea por infección, bien sea por infestación. Y la patogenicidad es la capacidad que tiene ese agente de producir enfermedad, de afectar gravemente. Para el caso vigente del coronavirus, la infectividad, es decir, la capacidad de alojarse y multiplicarse en el huésped es muy alta. El coronavirus tiene una alta infectividad, ¿sí?, y tiene una alta patogenicidad en los adultos mayores y en personas con algunas condiciones personales de riesgo, como enfermedades previas, como inmunosupresiones, como cáncer, como ser añosos, tener asma, ser pacientes cardíacos, ser pacientes con enfermedades crónicas respiratorias. A esas personas tienen una alta patogenicidad. Y hay otro grupo de personas en donde normalmente causa una enfermedad menor, ¿sí?, causa una enfermedad de menor intensidad y a veces una enfermedad inclusive no detectable. De tal manera que el coronavirus tiene una alta infectividad, vamos a contagiarnos, ¿sí?, cuando nos expongamos. Fácilmente nos contagiamos. Pero dependiendo de las condiciones personales, podríamos terminar más gravemente enfermos o menos gravemente enfermos o incluso asintomáticos. ¿Sí? Eso es
por la variación de la patogenicidad que tiene el virus en relación con el huésped susceptible. Entonces, si el huésped susceptible tiene algunas condiciones que debilitan su sistema inmunológico y la capacidad de reconocer las agresiones del coronavirus, pues se va a enfermar gravemente. Si el huésped susceptible tiene una mayor fortaleza en esos aspectos, pues va a resistir y va a presentar inclusive un curso clínico muy benigno o asintomático. ¿Sí? Entonces ahí viene el otro elemento. Es la virulencia y la letalidad. Hablábamos la vez pasada de que la letalidad es la proporción de fallecimientos que causa la infección en todas las personas infectadas. Y la virulencia es la capacidad de producir casos graves y fatales. ¿Sí? Entonces, la letalidad para el coronavirus está determinada en otros componentes, en otros elementos. ¿Sí? Pero la letalidad depende de la edad, de la susceptibilidad, de la respuesta inmunitaria, de esas cosas y de esos elementos que están ahí. Eh, Recuerden entonces que en la cadena epidemiológica está la gente, su infectividad, su patogenicidad, su letalidad. En la cadena epidemiológica está el reservorio, ¿sí? Es el hábitat normal en que vive y se multiplica el agente infeccioso. Algunos reservorios, algunos agentes necesitan reservorios humanos, como el VIH, como la lepra, como la tosferina, como el sarampión. Algunos agentes necesitan reservorios no humanos, como la rabia, la leptospirosis, la brucelosis, el tétano, ¿sí? La malaria. Y la zoonosis es una enfermedad entonces que se transmite, una enfermedad infecciosa que se transmite a través de los animales y el hombre. La zoonosis es una enfermedad que se transmite a través de los animales y el hombre. Se ha supuesto y se ha postulado que el coronavirus es una zoonosis aparentemente proveniente del murciélago, pero todavía eso está en una duda importante. La cadena epidemiológica, entonces, la fuente de infección es la persona, animal, objeto, en donde la gente puede ingresar al huésped. Y el portador, que es diferente al reservorio, ¿sí? Es un individuo que está infectado, que puede no presentar síntomas y que puede infectar a otros. Entonces aquí este concepto de portador juega muy importante en el coronavirus cuando tenemos que cerca de un número alto de personas serán asintomáticas y pueden transmitir la enfermedad. Entonces, la gente es el coronavirus, la fuente, el reservorio es el mismo hombre, ¿sí? Y hay hombres, personas que son portadores, es decir, asintomáticos, sin ningún síntoma y que van a transmitir la infección. El otro concepto es el periodo de incubación. ¿Cuánto ocurre, cuánto pasa el tiempo, cuánto tiempo pasa entre el contacto de la gente y el huésped y el inicio de las enfermedades? Que es un tiempo diferente al tiempo de latencia, que es el momento, que es el tiempo entre el contacto del huésped con el agente y el momento en que empieza a transmitir la infección. El periodo de incubación para el coronavirus es de 4 a 14 días. El periodo de latencia es de 4 a 10 días. ¿Sí? Aparentemente son iguales, pero hay 14 días de espera en donde la persona puede presentar los síntomas, pero después del séptimo día puede estar transmitiendo el coronavirus a otros y sin sufrir aún los síntomas. O sea, es el periodo de incubación del periodo de latencia. Y el periodo de transmisibilidad es el periodo en el cual el huésped es contagiante, contagia y es capaz de transmitir la infección a otras personas de manera directa o indirecta, ¿sí?
por el tiempo, por un tiempo determinado. Entonces el periodo de transmisibilidad para algunas enfermedades es permanente, así como el VIH sin tratamiento. Es diferente para el sarampión, por ejemplo, que se empieza a transmitir desde 2 días antes de iniciar los síntomas hasta varios días después de finalizados los síntomas. Hay otros periodos de transmisibilidad, el de la tuberculosis, en donde el periodo de transmisibilidad empieza cuando el paciente presenta los primeros síntomas, ¿sí? Y hasta haber recibido eh, una fase de tratamiento, aunque siga presentando posteriormente algunos síntomas. El modo de transmisión de la gente, entonces hay varios modos, modos directos e indirectos. El modo directo es la transferencia directamente de un huésped a otro huésped del agente infeccioso, a través de la tos, a través del beso, a través de la relación sexual. O los elementos, o la transmisión indirecta, en donde se necesitan elementos de transmisión o vectores como un insecto u otros animales que pueden llevar el agente infeccioso al huésped susceptible, ¿sí? Para ser incorporado por aspiración o por ingesta o a través de la piel. El insecto pica, entonces transmite la infección. La gente puede respirar y puede aspirar las diferentes componentes de los elementos infecciosos, como ciertos hongos o ciertas esporas, ¿sí? O puede comerlo y entonces transmitirse la amibiasis, la salmonelosis y otras enfermedades. Entonces recuerden que el modo de transmisión a través de la transmisión indirecta es un mecanismo mecánico, las bolsas, las bolsas y otras cosas. Transmisión indirecta es a través de los biológicos, los animales y los otros, o a través del aire, en donde en un espacio cerrado puede transmitir. Y la puerta de eliminación o la puerta de salida de la gente, entonces tiene que ver con los puntos de salida en donde mayor difusión y mayor dificultad para controlar la infección tienen las personas. Y entonces son las respiratorias, las geniturinarias o las digestivas que se presentan allí con los diferentes casos. Algunos agentes se eliminan también por piel, eventualmente directamente, como el ébola, o, o por las lesiones que producen ellas en la piel, como la varicela, la culebrilla, el herpes zóster y obviamente, pues por la piel, a través del contacto a través de la piel, por los mecanismos de mordeduras, perforaciones por agujas, picaduras y otras infecciones que dan aquí. Recuerden entonces que la importancia de conocer la cadena epidemiológica estriba en que podemos identificar cada uno de esos componentes de la cadena y en cualquiera de esos componentes prevenir la transmisión eliminando el eslabón respectivo, modificándolo por la modificación de las conductas, por la modificación de los entornos, por la gestión y la desinfección mecánica o por las personas en términos de las conductas y la no exposición al riesgo. Que ahí tenemos que tener en cuenta esos elementos. Eh, Dentro de la cadena epidemiológica, el huésped susceptible es una persona que no tiene la resistencia a los mecanismos necesarios para combatir el agente patógeno, ¿sí? Y pues podrá ser que se enferme por eso, por lo menos queda infectado o contagiado. Y hay unos mecanismos que hacen resistente a la persona a través de respuestas inmunitarias, respuestas inmunológicas que defienden al individuo de los agentes infecciosos y de su réplica dentro de él. Entonces, se hace dentro de la cadena epidemiológica, se hace control, es decir, se disminuye la incidencia de la enfermedad, se hace eliminación, es decir, no existe la enfermedad, o se hace erradicación cuando se combaten tanto el agente como los
efectos de esa enfermedad. Bueno, dejamos entonces la clase en este momento y pasaremos a ver la siguiente clase, los mecanismos de vigilancia y control de la enfermedad.